Es un tema no menor, el que 2x3 nos convoca, sobre todo en algunos encuentros del circuito patagónico, para aquellos que lo hemos podido disfrutar, cuando nos da la posibilidad de dar alguna charla o clínica, ¿no? Y por allá, hace 2 años, en el encuentro de Esquel, se dio la posibilidad de quizás hacer un cambio y no hablar siempre, si bien seguridad son temas puntuales. Yo entiendo también por los años que llevamos haciendo la práctica del deporte lo más veteranos, que a veces un poco aburre, ¿no? Y por ahí viene un poco la mano también. Entonces, fue una manera de pensarla de otra manera, valga la redundancia. Así fue como nació quizá esto de charla-debate, en donde expresábamos ciertas experiencias vividas, porque en estos encuentros siempre vamos, además de conocer nuevos lugares para navegar, también conocemos amigos de otros lugares, ¿sí? Y muchas veces cuando alguno de nosotros ha vivido alguna situación de riesgo, nos hemos quedado pensando si verdaderamente a nosotros solamente nos ha pasado eso. Y cuando salimos a estos viajes y nos ponemos a conversar y intercambiar ideas y experiencias, terminamos dándonos cuenta que a muchos de nosotros nos pasa exactamente los mismos casos. Entonces, nosotros, para ser un poquito más específico, y bien Nico que dejó algunas palabras que van a venir bien para esta charla, porque él habló de la improvisación, él habló también de lo que es el cambio de una moda a la otra, ¿no? Cómo el deporte evoluciona. Pero esto a nosotros, y a mí mientras lo escuchaba Nico, me hizo darme cuenta de que lo que no, no se modifica, no se cambia, y quizás pueda continuar evolucionando, es el tema de la seguridad, ¿sí? Y ojalá que siga evolucionando. Como profe de educación física, antes que instructor, a mí me hace mucha falta hacer hincapié de la seguridad, porque bueno, uno en el gimnasio con nuestros alumnos de distintas edades tiene que tener muchas precauciones, ¿no es cierto? Poner muchas más colchonetas de las que necesitamos para hacer un rondó, una media luna. Entonces, con el deporte pasa exactamente lo mismo, con el deporte extremo, básicamente. Esto es trillado y va a parecer tonto que lo reconozcamos o lo traigamos a la conversación de nuevo acá, porque hacemos un deporte extremo, ¿sí? Y como todo deporte extremo, digamos, que además nos genera divertimento, es un deporte de ocio y que lo realizamos en distintos escenarios cambiantes. Entonces, no es lo mismo practicar kitesurf acá en Radatil y Caleta Olivia, Esquel o distinto Mar de Plata, ¿sí? Porque la condición del agua, la condición del viento y la condición del relieve va a modificar grotescamente. Y si nosotros como riders, más allá de que me pasa a mí de haber escuchado a lo largo de estos años decir, no, yo llevo 5 años y nunca me pasó nada, ¿no? Yo llevo 3 años y nunca me pasó nada. Simplemente los principiantes deberían tener precauciones, o nosotros nos enojamos con los principiantes porque nos ocupan la cancha, ¿no es cierto? Entonces acá vienen varios temas a colación, sino solamente los elementos de seguridad, que para mí fundamentalmente, si Julia abrís el micrófono y el que quiere ir levantando la mano puede dar su opinión. Para mí uno de los elementos principales antes de entrar al agua, a la hora de extender las líneas, debe ser el cortalíneas, ¿sí? Para mí es uno de los elementos fundamentales. Cortalíneas, el chaleco antiimpacto, que se está empezando a usar, que yo lo estoy viendo más asiduamente, y el casco, ¿sí? Y obviamente el leash. ¿Por qué? Porque durante todos los años, ¿sí? Hemos notado, y yo como escuela
mi escuela es Adicto al Viento y hace unos 10 años que tengo el honor de enseñar a muchos chicos a practicarlo. Lo vemos a esos elementos de seguridad solamente en las escuelas, ¿sí? Pero a la hora de realizar la práctica del deporte, ya como rider independiente, habiendo culminado con el curso, descartamos la mayoría de estos elementos, ¿sí? Poniéndonos a nosotros en una posición de desventaja, ¿sí? Porque lamentablemente a la hora de hacer estas clínicas, charlas, llámese como ida y vuelta, como llamémosle como queramos, tenemos muchísimos datos para tener en cuenta, como por ejemplo la trágica muerte del instructor en Chile, ¿sí? Que él, por ir a colaborar y ayudar a un alumno, si no me equivoco, tuvo un incidente fatal que terminó con su vida, y por los datos que por ahí uno maneja, con las informaciones que han podido llegar, lo único que podemos decir es que con un simple cortalíneas quizás nosotros hoy no estaríamos hablando de una muerte de un instructor, ¿sí? Y no solamente hablar de los equipos, de la calidad de los equipos, de lo que cuesta un equipo, de lo que los beneficios que trae una tabla, sino que también hablemos de seguridad, ¿sí? Otra de las cosas que hemos visto y charlado en otras oportunidades es qué es lo que hacemos en el agua, porque nosotros, ¿cuándo compartimos esta disciplina con otras personas? Fuera del agua. Dentro del agua no se comparte. Entonces, el tema de ser un deporte social es muy acotado, o tomarlo entre comillas, diría yo, porque dentro del agua muchas veces vemos, inclusive yo como instructor, estando en la orilla, más de una vez me ha pasado de visualizar algún rider a 500 metros mar adentro ante una situación de tener el CAI en el agua, y nosotros sabemos que si el CAI está en el agua y yo no tengo ninguna situación física, ningún problema físico, ningún problema técnico con el equipo, en segundos, cuestión de segundos, con buen viento, el kite se debería relanzar. Y han pasado varios segundos, 15 segundos, 20 segundos, y el resto de los riders yendo y viniendo alrededor, ¿sí? Y no hacer de esta manera un levantar la mirada y trabajar la visión periférica, ¿sí? Por eso justamente yo digo que no es un deporte social. Si nosotros vamos a navegar, no para compartir como en el par con un compañero o amigo que está enfrente mío, sino que yo voy con mis equipos, sí, con mis amigos, con Juli, con Demian, con quien fuere, compartir los gastos de la camioneta para no ir solo a tomando mate, y sobre todo después del agua hablar de cuestiones técnicas de una u otra disciplina. Lo que sí es que es un deporte netamente, para mí entender, individualista, y que nosotros como comunidad kaiserfesta, que está creciendo a pasos agigantados en estos últimos años, debemos también trabajar la moral dentro del agua, por así decirlo. Porque yo digo que tenemos una responsabilidad muchas veces. No quiero decir que ante una situación de riesgo es culpa mía si tal o cual persona no salió a tiempo, lo fue a buscar la deriva a 3 kilómetros mar viento abajo, ¿no es cierto? Simplemente digo que si nosotros somos una comunidad que en cada uno de nuestros spots nos juntamos a navegar más de 15 personas, debemos tener varios criterios, me parece a mí, entrenados. Como por ejemplo la visión periférica, si yo estoy navegando con mis amigos, ver si hay alguien que tiene una situación que la está pasando mal porque no puede levantar el kite, porque no puede ponerse la tabla, o porque simplemente se quedó sin viento, ¿sí? Y no se dio cuenta, ¿sí?, de que el resto de los compañeros, de las personas que estaban haciendo la práctica, también anteriormente salieron porque se estaba quedando sin viento. Entonces, la seguridad no solamente pasa por tomar las medidas o tomar los recaudos necesarios para yo evitar
accidentarme, sino que conversar dentro de cada una de nuestras comunidades, cuando vamos a esperar el viento, sobre situaciones de riesgo que, por lo que hemos denotado, son vividas en todos los puntos donde se practica este deporte, ¿sí? Porque, como dije yo recién, con un simple cortalíneas, nosotros estamos no solamente salvarnos a nosotros, sino pudiendo colaborar con otros. Me pasó un caso, y abrimos el micrófono para no tener que hablar en redundancia, en un viaje con amigos y alumnos a Brasil, donde, fíjense ustedes, yo llevé 2 arneses, siempre uso el cortalíneas con el arnés con el que más frecuentemente navego. Y ese día me puse un arnés que tenía a la mano, que no era el que uso todos los días, y uno de los chicos que estaban navegando con nosotros, en una caída, nada, ni siquiera fue un salto, se le enganchó el chicken loop en el gancho de arnés de un cabriña, y él no podía, después hablándolo fuera del agua, no podía sacar, destrabar, digamos, el chicken loop con la barra se le quedó trabada en el gancho. Y tanta era la fuerza que ejercía el kai, porque estaba empujando, no podía desenganchar la barra, ¿sí? Si yo hubiese tenido el cortalíneas en mis manos, inmediatamente yo me ponía por detrás de él y cortaba por lo menos 2 líneas, ¿sí? Al cortar 1 o 2 líneas, sabemos que le quitamos el poder al kai y ya no va a empujar. Y le vamos a sacar el poder para que de alguna u otra manera, con menor empuje, pueda desenredar esa barra. Lo que tuve que hacer fue ir por atrás del kite, ¿sí? También poniendo en peligro mi vida, por así decirlo, para frenar el empuje del kite y descomprimir la presión que estaba ejerciendo, para que una vez que descomprima junto con la deriva, el kite pudiese quedar en sonrisa y él pudiese salir de esa situación. Entonces, digo, ¿por qué poner en riesgo? Que fue una situación que no terminó de malas, pero cuando salimos y ponemos de manifiesto con mate de por medio las situaciones vividas, nos cae la ficha de decir, con un elemento que hoy en internet nos cuesta 700 pesos, yo podría no solamente salvar mi vida, sino quizás la de otros riders. Yo quisiera preguntarles a todos los presentes, no sé cuántos hay, ¿quiénes o cuántos de ustedes cuando entran o se preparan para ir a navegar dentro de su equipo o debajo del gancho del arnés llevan su cortalínea? Lo más probable, y ojalá que me equivoco, serán pocos, contados con la de una mano. Yo creo que hoy, con la frecuencia que están teniendo estas charlas, en algunos encuentros, yo creo que está creciendo un poco más la idea de la seguridad y cuáles son esos elementos. Porque no solamente, como recién, mientras hablaba, algunos decían el chaleco, el casco, pero ahora sumamos el elemento que antes venía cuando yo compraba una determinada marca de arnés. Hoy debe ser un elemento vital que no debería, así como antes decíamos, no podés entrar a navegar, no entres al agua si no tenés el leash, hoy debería ser un elemento de los cuales hoy debería decir, no puedes entrar al agua, ni pienses entrar al agua si no tenés el leash, un chaleco mínimo antiimpacto, casco y cortalíneas. Para mí esos serían los elementos fundamentales. Y obviamente que cada uno de nosotros pueda entender, como dijo Nico recién, yo ahora me voy copado con la idea de empezar a navegar strapless, yo voy a saber cuáles son mis capacidades físicas, mis capacidades personales para tratar de practicar una disciplina dentro del kitesurf que quizás no la he practicado con asidez. Entonces, cada uno de nosotros también, a la hora de no solamente entrar al agua con los elementos necesarios para resguardarse la seguridad, saber cuáles son sus capacidades personales, sus capacidades físicas, si tiene mínimo entrenamiento, si tiene noción de hacer lo que tenía pensado hacer esa sesión, teniendo en cuenta la condición
de ese escenario cambiante que habíamos hablado al principio, porque esto no es un deporte practicado bajo techo, ¿no es cierto? Acá las condiciones las maneja todo el tiempo la climatología, ¿sí? Y que nosotros podamos sumar la climatología, o sea, llegar al spot y decir, hoy no está esos 15 nudos que habían hace 2 días cuando estaba practicando ese handlepan o esa tal maniobra que me quiero sacar, hoy hay racha de 28, y da lo mismo, la practico. Será cada uno de nosotros lo que deberá evaluar cuáles son los elementos, no solamente la climatología, las capacidades personales y físicas que requiere para tal cometido, las condiciones en las que yo tengo mi equipo, porque no es lo mismo que yo con mi equipo 2014 que está deshilachado, quiera hacer un downwind desde, no sé, díganme una playa en el balcón en Mar del Plata que no conozco y vámonos a metros al centro, que acá en la zona nuestra tenemos en Comodoro Rivadavia, y hicimos un par de veces una derivada desde el centro de Comodoro Rivadavia con el rusito que está presente, hasta Radatili, que son algo así como 16 kilómetros, y tuvimos que ir por lo menos 6 kilómetros más adentro. Y no es lo mismo hacerlo con un equipito de 2014 como el mío, que con un equipo 2017 en adelante, que sabemos que está bien cuidado, que las líneas están con muy poca fatiga, que los paños de nuestro kite están por lo menos intactos, que no tenemos problemas de pérdida, porque que no nos vaya a pasar nada adentro, porque nos pone no solamente en riesgo a nosotros como practicantes, sino al resto de la comunidad. Y para cerrar con esto, los terceros, que son los que no practican, son los que menos responsabilidad debería tener cuando, por ejemplo, nosotros vamos a esas playas que están atestadas de bañistas y nos da lo mismo que estén o no estén y lo queremos practicar. Por eso nosotros muchas veces desde la escuela decimos, cuando vamos a navegar, una de las cosas que debemos manejar son las ansiedades. Yo debo manejar mi nivel de ansiedad. No quiere decir que no deba manejar las ganas, sino que el nivel de ansiedad, porque si yo estoy con una ansiedad elevada por una cuarentena que me tiene encerrado y cuando yo vaya a navegar no me va a importar quién esté y no pueda medir los peligros tanto humanos, que son los terceros que no tienen nada que ver, y ahí está el tema, porque de última soy yo quien es el que practica el deporte extremo, y viene la dureza del dicho, prefiero que te pase algo a vos y no a un tercero, porque más de una vez hemos visto accidentes de kites que le caen a personas o a familias que están en el agua, que están tomando sol, o incluso una línea que ha cortado una oreja, un dedo, y no de un rider, sino de una persona que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Por ahí tiene que ver por dónde pasa la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, el rider, el kitesurfista, el kitero, como le queramos llamar, ¿sí? Somos deportistas extremos que hacemos una disciplina, o nos queremos hacer los extremos, porque queremos hacer una actividad de ocio que es extrema y que lo hacemos en escenarios cambiantes. Entonces, equipo, condición física, elementos de seguridad, ¿cuáles son ustedes las que creen que les va a salvar la vida? ¿Sí? Un corta línea marca el antes y el después de un accidente o de un enredo de líneas. Marca un antes y un después. ¿Sí? Y, como decía recién, va a manejar las ansiedades. ¿Sí? Esto yo creo que la suma de estos condimentos va a hacer que cada vez que nosotros vamos a navegar podamos hacerlo de la mejor manera, divirtiéndonos y volver sanos y salvos a casa. Porque, ojo, muchas veces decimos, no, ¿y este qué habla de seguridad? Si yo total voy y vengo. No, porque justamente es un deporte solitario, pero tengo a alguien que hace calle atrás mío. Entonces yo puedo ir y venir, pero uno está atrás mío haciéndose el más pro de todos y me tiró un caitazo en la cabeza, me arrancó el pómulo en la oreja, un susto. Entonces no solamente es para aquellos que dentro del deporte quieren ir un poquito más allá, sino para todos en realidad, y que sepamos manejar todos los mismos códigos, ¿sí? Prioridades de paso, condiciones, y mirada periférica, es lo que yo hago mucho hincapié, por lo menos entre mi comunidad con la que yo me frecuento y mis alumnos,
la mirada periférica es fundamental, ver qué es lo que le pasó al que está en el agua y que pasaron 15 segundos que no pudo levantar el kite. Ustedes no saben, y sepan decirlo a ustedes si alguno lo vivió, la tranquilidad que le da a uno estando en esa situación, 600 metros mar adentro, sin poder levantar el kite, que venga uno y me diga, Valdi, ¿estás bien? Eso para mí es como si me dio la mano y me sacó del agua. Es una tranquilidad que me dice a mí, no estás solo, loco. Algo vamos a hacer, porque seguramente el kite se rompió, te lesionaste, te quebraste en una caída, lo que fuere. Si hay alguien que está notando esa situación fuera de lo normal, que es ir, venir o saltar, y ver a alguien que está con el kite tirado, eso es ser compañero y marca también una gran diferencia dentro del agua, ¿sí? Juli, yo sé que es un tema muy tocado en este último tiempo, por ahí no es la misma intensidad de haber escuchado a un grosso como Nico, de algo que nos motiva para seguir avanzando con algunas técnicas del strapless. Pero bueno, ya que me dieron la posibilidad de hablar un poquito de seguridad y abrir un poco la jugada, Un tema súper interesante. yo no sé si habían hecho alguna... Y Paula ahí Villarroel, ¿Sí? ¿Cómo? también quería hacer un aporte, justamente como una charla de debate, esto, Sí. la idea es que podamos abrir el micrófono y contar experiencias. Paula también estuvo dando charlas de seguridad, bueno, Valdi, estuviste presente, así que me parece importante el aporte que, bueno, que va a hacer, que son sobre estas cuestiones. Ahí hubo una pregunta. ¿Todo bien, Paula? Todo bien, sí, sí, muchas gracias. Nada, Luis, te encuentro, yo personalmente he escuchado atentamente y te encuentro absolutamente toda la razón en lo que dices del tema de los elementos de protección. Yo personalmente, la cosa del cuchillo cortalíneas, después de todos los eventos que se han visto, de los accidentes que han pasado, obviamente para mí yo no entro al agua sin un cuchillo cortalíneas. Ahí alguien estaba preguntando como si podíamos comentar a grandes rasgos cómo fue el accidente en Chile. Bueno, a grandes rasgos, lo que pasó fue que bueno, había mucha gente navegando, había una alumna que estaba en clases con su instructor, y esta alumna estaba con casco, con radio, con todos los elementos de seguridad, y se enredó con una persona que estaba navegando, con un rider que iba navegando. Se le enredaron los kites. Entonces la instrucción que ella recibió fue que eyectara su equipo y finalmente que eyectara todo. Y entró alguien a sacar, digamos, típico que entra uno a recoger la tabla, entra otro que saca a la alumna, que es lo que uno ve habitualmente. Alguien que quizás, alguien un poco más osado que va a sacar el equipo. Ahora, lo que pasó en este caso fue que la persona que sufrió el accidente, digamos, él entró a ayudar, él era un instructor nuestro, y bueno, y estaban dos velas que estaban enredadas, había una que estaba lupeando ocasionalmente, hasta ese minuto no era nada violento, sino que es lo que uno ve como muy normalmente cuando se enredan dos velas, que de repente hay una que da un par de loops. Y que ese generalmente es como el motivo por el cual uno decide eyectar todo, ¿cierto? Porque cuando uno se enreda, uno no necesariamente eyecta todo. A veces uno se enreda con alguien y uno como que, ¿cierto? Como podemos zafar de esta, quizás yo paso por abajo de tus líneas, quizás tú pasas por entre medio, ¿cierto? Lo ideal. Ya, no sé si escucharon por ahí a alguien que lo están mandando a bañarse. Bueno, claro, lo primero que debería hacer uno es como ponerse en contacto, como tener un contacto visual con la persona con la que está enredado, ¿cierto? Para ver qué hacemos. Porque la verdad es que si yo eyecto, voy a dejar al otro pobre con dos velas. Entonces, si es que vamos a eyectar, lo ideal, por lo menos, es como decir, amigo, ¿eyectamos? Ok,
eyectemos, y los dos eyectamos. Pero si yo me salvo sola y decido eyectar, yo dejo al otro con el doble del problema, digamos. Bueno, acá lo que pasó fue que finalmente la alumna eyectó, el rider con el que ella estaba enredado, él estaba bastante más complicado porque aparentemente su sistema de eyección era muy antiguo y él se tuvo que sacar todo. Él se sacó el arnés. Y el arnés además estaba unido a la tabla con un leech. Era todo un mecanismo muy antiguo que ya no hay para qué ponernos a criticar, sino que en el fondo tenemos que sacar lecciones de esto, ¿ya? Bueno, esta persona que se metió a ayudar, se le enredó una de las líneas de las dos velas que estaban enredadas, ya sueltas, se le enredó en un pie, y así como había comenzado a lupear, se lo llevó lupeando agarrado de un pie. Ahora, la pregunta que hacen todos, o que muchos nos han hecho, que me han hecho a mí personalmente, es como, ¿y él hubiera podido salvarse si él hubiera tenido su cuchillo cortalínea? La verdad es que no lo sé. Creo que si a cualquiera de nosotros nos agarran de un pie y nos empiezan a arrastrar, es súper difícil la maniobra para poder sacar un cuchillo cortalíneas y cortarlo. Ahora, si las personas que estaban alrededor de él quizás hubieran tenido un cuchillo cortalíneas y hubieran tenido la expertise, o quizás si se hubieran dado cuenta de lo que estaba pasando, porque influyeron muchos factores. Acá, en este momento, estaba lleno de instructores, estaba lleno de gente muy experimentada, pero claro, nosotros vemos que él era un instructor, que tenía experiencia, que había mucha gente ayudando, y en ese momento probablemente nadie pensó, nadie se dio cuenta de la gravedad de la situación que estaba pasando. Pero en mi experiencia personal, que después de este accidente a mí me tocó volver a entrar al agua y me tocó vivir un accidente en similares condiciones, en la cual el rider lo que pasó fue que hizo un truco y al caer le quedó la barra enganchada en el arnés, la barra le quedó en el hook. Entonces la barra quedó completamente de lado y quedó en deadloop y él no podía eyectar. Y claro, yo esa vez que me tocó entrar, yo ya tenía todo este antecedente previo, como que uno ya se puso un poco en la situación, etcétera, etcétera, y finalmente yo logré cortar las líneas, pero no fue a la primera. Fue súper difícil, fue como al tercer intento, fue después de pensar de que yo me iba a morir, que él se iba a morir, de que todos íbamos a morir. Entonces, yo creo que el tema de entrar con el cuchillo cortalíneas no es solamente para ver si yo voy a ser capaz de salvarme yo, sino que es porque también yo voy a poder ser capaz de ayudar a la gente que está navegando conmigo. Hay que acordarse también, y que creo que es un punto que igual hay que tener súper en cuenta, que independiente que yo entre con casco, que yo entre con salvavidas, que yo entre con cortalínea, en este deporte hay que ser, y haciendo un aporte a lo que tú decías de el acercarse a la otra persona para ver y decirle, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes hacer autorrescate? Hay que hacer un poco como de hincapié en el que nosotros no podemos meternos a navegar solos. Y creo que esta es como una conducta que nosotros tenemos que adoptar, independiente que sea súper rico y súper cool y súper el meterme yo solo en el sunset y bla, bla, bla. Solo es como cuando va a la montaña, que no se te va a ocurrir subir una montaña solo y tirarte por una ladera haciendo frisky. Son deportes que, independiente que sean deportes individuales, uno tiene que tener el respaldo de alguien que te pueda salvar, así como tú vas a poder ayudar a otra persona. Sí, muy bien. La verdad, como vos dijiste, ¿no? Son momentos que pueden cambiar, valga la redundancia, de un momento a otro, y como
Y es muy rápido. Dijimos al principio, el disfrute puede pasar a ser un susto como mínimo. Entonces navegar así en la puesta del sol o en una playa del Caribe, muchas veces si no tenemos los recaudos o mínimamente haber practicado una vez el autorrescate, ¿no es cierto? Las nociones, porque así la practiquemos una vez, se olvida con el tiempo. Y te lo digo como instructor, y acá hay varios instructores que estamos constantemente por obligación enseñándolo y buscando la maniobra, también un poco alejados de la maniobra. Y creo yo que todo es redundante en decir, bueno, hacer un curso con instructores certificados, pero también una vez que terminamos el curso y ya somos rider independiente, ¿qué es lo que hacemos nosotros para refrescar estas técnicas? Porque como a muchos de nosotros nos pasa, solemos ir de un spot a otro y conocemos a otras personas, porque es fácil cuando navego con un mismo grupo, yo sé cuál es el nivel tuyo, cuál es el nivel de él, y al caso de que si se envían dos líneas, si yo soy el más veterano, muchas veces podría decir, bueno, yo tomo la batuta del qué hacer, digamos, del procedimiento del qué hacer en ese momento. Pero si voy a Perú con Nico y me cruzo las líneas con un NN que no conozco, yo no sé cuál es el nivel de conocimiento, sobre todo de la técnica de autorrescate. Entonces, ahí va a primar quizá el eyectarnos al unísono. Pero lamentablemente hay normativas que muchas veces suenan como el 2 más 2, 4. Pero al estar realizando esto en escenarios cambiantes, y justamente que cambia de un momento a otro, yo no puedo pretender que todos respondamos de la misma manera ante una situación de estrés. Porque cuando yo estoy haciendo el deporte, yo no estoy bajo estrés, yo estoy bajo una adrenalina de disfrute, ¿no? Como vemos en algunos videos, en algunas fotografías. Entonces, ante una situación de estrés, de enriedo, qué sé yo, se me cortó una línea, perdí la tabla y la corriente me la está llevando, son situaciones que me van a mí demandar que reaccione de una determinada manera y en un determinado lapso de tiempo, ¿sí? No haciendo eso, posiblemente llegue a un desenlace con nombre de accidente, ¿sí? Y es lo que decimos siempre, deporte individual, no social. Lo social lo hacemos afuera y lo estamos haciendo ahora gracias a Juli, que con esta convocatoria nos pone de manifiesto algunos temas interesantes. Pablo preguntaba recién cómo utilizamos la cuchilla cortalínea. La cuchilla, para aquellos que no la conocen, saben que es como un gancho, una jota, ¿sí? Que tiene un pequeño filo del lado de adentro, que es obviamente para, además de impedir yo lastimarme, porque difícilmente me pueda cortar un dedo, porque tiene una luz un poquito más de 2 milímetros, que permite solamente deslizar una línea, ¿sí? Dependiendo de la marca y el modelo del cortalínea, algunos te permiten que acceda la prelínea, que tiene unos milímetros un poquito más de grosor que la línea. Pero con solo agarrar el cortalínea, yo lo uso debajo del gancho de arnés, que tiene un abrojo, pero uso plástico, yo pueda, al momento de utilizarlo, si es necesario, cortarlo. Un elástico, vieron que si yo estiro, también se corta, bueno, porque no quiero sumar un elemento más de riesgo, si me pueda, no sé, enredar un dedo. Entonces yo se puede estirar casi a otros 30,
y que si me obliga a utilizar más distancia, yo puedo cortarlo. Una vez que yo tengo el cortalínea, tiene un orificio donde puedo meter el dedo índice para que no se me escape ante la recurrencia de tener que usarlo. Y lo voy a montar en la primera línea, si yo estoy tirado, si tengo que llevarlo, obviamente, al fatídico hecho, yo no puedo decir qué es lo que haría, porque le estaría mintiendo. Ella acaba de decir que no saben si él hubiera podido llegar a una de las líneas con el cortalínea de la manera que iba siendo arrastrado, ¿sí? Pero a situación X hay que tratar de acceder a la línea que voy a necesitar cortar para desprender primero la tensión que hay entre la barra, el rider y el kite, ¿sí? Y si es una línea, será la primera que yo visualice. Si no, en muchos casos deberá ser más de una línea la que debo cortar, ¿sí? Eso, mira, perdona que te interrumpa, es que yo te iba a decir como, a mí me pasó, en mi experiencia, yo ha sido solamente una vez que me ha tocado tener que cortar las líneas de otra persona. Sí. Y claro, acá estaban las 4 líneas unidas así como en un cordón, porque había 20.000 loops. Y bueno, tuve la suerte de yo que tenía un cortalíneas que era súper bueno, que era un cortalíneas de marca Ion, y que, bueno, es como una herradura, tú sabes, pero es con esta forma así. Claro. Entonces, en esa parte igual permite que entre más de una línea, y ojo, que hay que fijarse que tenga hoja de los dos lados, porque hay algunos cortalíneas que tienen hoja solamente de un lado. Exacto. Y la fracción de segundo que uno tiene para poder actuar pasa así. Sí, sí, sí. A veces pasa que uno tiene que cortar una línea porque, claro, hay un enredo, pero cuando tienes que cortar líneas porque hay una situación de peligro, que hay una vela que está lupeando, sí. Esto va avanzando. Si están en el agua, van avanzando. Y es un momento, pero así, muy, muy breve, que uno tiene de alcanzar la línea para poder cortarla. Entonces, exacto, por lo menos, así como en mi experiencia, cortar todo. Está bien, bueno, a lo que viva. Si es que logras acercarte. Uno va a responder como mejor le sale, claro, ante estas situaciones, ¿no? Son situaciones que uno debe actuar bajo estrés, pero como recomendación, como decís vos, es la vida de uno, un juego de 4 líneas, $180, lo puedo comprar, no sé hoy, pero es como se dice, ¿no? Actuar y hacer prevalecer la vida de nosotros o la que necesitemos ayudar en ese momento. Así que bueno, nada, para mí es un placer que nos convoque la gente de Esquel, de RAC, para llevar la humilde experiencia y algunas ideas, porque muchas de estas son propias que uno va haciendo cuando vio algunas experiencias, ¿no? Como la de la visión periférica. Para mí es fundamental, ver qué es lo que pasa alrededor, porque muchas veces estamos los instructores dando clases en la orilla. Está bien, yo sé que muchas veces son de manera inclusive desorganizada, pero somos fácilmente visibles las escuelas. Y así todos tenemos los riders que se nos vienen encima cuando estoy con un alumno haciendo su primer water start y estamos ahí todos ansiosos por ver qué es lo que pasa y nos viene un rider tirándonos ahí una linda maniobra 2 metros y frenó todo. Bueno, son estas cuestiones que hacen también a la responsabilidad de decir, tenemos tantos metros para navegar, depende del spot donde estoy disfrutando o enseñando, ¿por qué tirarnos encima, no? Y yo que estoy en un lugar donde todavía hay mucho espacio libre, y nos seguimos amontonando para la foto, para la cámara, para el público, y bueno,
después pasamos de ser, como quedó en una charla que tuvimos con Juli, de ser Superman, ¿no? A ser, ay, por favor, no me toquen que me duele, ¿no? O sea, ese instante cambia así también. Entonces, yo les agradezco infinitamente y un placer para todos los que están en la charla, dándonos su tiempo y escuchándonos, a Nico sobre todo, un amigo, Nico. Juli, gracias. Genial, Valdi, gracias Paula. No sé si alguno quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, ya estamos finalizando nuevamente la charla. La verdad que nuevamente nos convocamos este domingo. Gracias Nico, gracias Valdi, Pau también. Excelente, la verdad, el espacio para poder compartir experiencias y seguir fomentando ahí a la comunidad kiter el crecimiento. Así que, bueno, la charla de hoy va a estar grabada, ya está grabada, el próximo viernes va a estar en la página de RAC, la van a poder ver desde ahí, y a los que no pudieron ver las charlas anteriores también ya están cargadas. Y el próximo viernes vamos a avisar quiénes son los nuevos disertantes. Así que, bueno, un abrazo grande, que terminen muy bien el fin de, buena semana. Gracias Nico, gracias Valdi, gracias Pablo.